Dios les siga bendiciendo, hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Juan 7:37. Juan 7:37 dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vemos una escena, había una gran fiesta, ¿sí? Era la fiesta más importante de los judíos, y Jesús se puso en pie y les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, señalándose a él, ¿sí? Y enseguida les dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? De su interior correrán ríos de agua viva. El versículo 39 dijo: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, ¿sí? Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Podemos ver que a través de estas verdades, lo que el Señor está diciendo es que el Espíritu Santo iba a venir a la tierra, pero no para todos, iba a venir para unos en especial. Los que habían de recibir, ¿quiénes iban a ser? Los que creyesen en él, o sea, sus hijos. Los que realmente son sus hijos, ellos tenían esta promesa: el Espíritu Santo iba a estar en ellos. ¿Y qué iba a pasar? Pues que por su vida iban a correr ríos de agua viva. O sea, verdades, la palabra manifestada en la vida de aquel que creyera en Jesucristo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora vamos a Hechos 1, versículo 8, también son palabras del Señor Jesús. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí les está diciendo el Señor Jesús: ustedes que han creído en mí, les falta algo, les falta el poder, les falta el Espíritu en ustedes. Ese Espíritu que les va a llevar a enseñar cómo se hacen las cosas, cómo se hace la obra de Dios. Dice: pero van a recibirlo. Y de hecho les dijo: quédense aquí y van a recibir ese poder. Ya posteriormente vemos cómo el Espíritu Santo desciende a esa primera iglesia. Bueno, pues con la ayuda de Dios, hoy vamos a ver la segunda parte del Espíritu Santo. Hoy lo vamos a ver en la vida del convertido. Hace 8 días veíamos a grandes rasgos cómo el Espíritu Santo viene a una persona. ¿Para qué viene a la persona? ¿Para qué viene el Espíritu Santo a la vida de esa persona que no conoce de Dios, de esa persona que no ha recibido a Dios? Y vemos cómo después de que el Espíritu Santo toca la vida de esa persona, empieza algo nuevo en esa vida. Y aquí la palabra de Dios que acabamos de leer en Juan dice que iban a correr ríos de agua viva. Bueno, ojalá estemos atentos y hoy podamos, con la ayuda de Dios, poder entender este pequeño mensaje. Vamos a pedirle a Dios y al Espíritu que Él nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Ahora te pedimos, Señor Jesús, que pues nos des gracia y sabiduría para poder entenderla, para poder discernirla, para poder estar atentos a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Padre,
solamente llenos de ti vamos a poder hacer tu obra. Solamente tu Espíritu morando en nuestra vida vamos a llegar a esa vida eterna que tú nos has prometido. Háblanos, Dios, acláranos las dudas, Señor, tu Espíritu Santo venga y hable según la necesidad de cada uno. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, en el libro de Hechos dice que iban a recibir poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu. Iban a recibir ese poder para hacer la obra de Dios, para hacer esa obra. Y la primera obra que iban a tener que entender y el Espíritu les iba a llevar a hacer era vivir en santidad, para posteriormente predicar su palabra, porque dice que tenían que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿verdad? Pero a través del Espíritu ellos iban a empezar a comprender de qué manera iban a hacer la obra de Dios, de qué manera iban a ser útiles a los demás, ¿verdad? Veíamos a grandes rasgos hace 8 días cómo la obra del Espíritu en el mundo, en aquel que no conoce de Dios, en aquella persona que no ha conocido de Dios, viene para 3 cosas, ¿verdad? Convencer de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, iba a venir a quitar esa incredulidad de la vida, ¿sí? De aquella persona, para llevarla a vivir una vida justa delante de Dios y para hacerle entender que tarde o temprano va a estar delante de Dios, porque va a haber un juicio. Entonces dice, nos va a enseñar, nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Con esos propósitos, Dios estaba mandando, el Señor estaba mandando al Espíritu Santo a este mundo, ¿verdad? Para llevar a la gente a una conversión a Dios, ¿sí? Y el Espíritu Santo, cuando viene a esa vida, trata de remover todo lo que hay, trata de cambiar totalmente a esa vida, a la vida de la persona. ¿Y qué hace? Pues te da una nueva vida. Cuando el Espíritu de Dios viene, te convence de pecado, de justicia y de juicio, te ofrece una nueva vida. Y está en ti si la tomas o no. Algunos ya la han tomado. Mira lo que dice Romanos 6, versículo 10 y 11, dice así: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, Cristo tuvo que venir a esta tierra a morir una sola vez por los pecados de este mundo, ¿sí? Pero a través de eso vino a traer vida a aquel que estaba perdido, ¿sí? Bueno, dice, así cuando ustedes mueran al pecado, van a vivir para Dios en Cristo Jesús. O sea, vas a tener una nueva vida. Sí, vas a morir a ese pecado. Y muchos, esto es lo que les cuesta entender, que si Dios no está en tu vida, tú estás muerto en tus pecados y delitos, dice la Escritura. Y estás muerto para Dios, porque si tú mueres, no te vas a ir con Dios, ¿sí? Fíjate lo que dice Efesios 2. Efesios 2, versículo 1 al 5, le vamos a dar lectura. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Está hablando de un tiempo pasado, de aquellos que no se han entregado a Dios. ¿Qué dice? Pues siguen muertos. Porque aquí le está hablando a la iglesia de Éfeso y dice: y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En esa condición está todo el ser humano que no se ha arrepentido, que no se ha entregado a Dios. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, que dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué te está diciendo? Que es necesario nacer de nuevo, que es necesario conocer a Dios, que es necesario volverse a Dios para tener una vida nueva, ¿sí? Y la palabra dice, muchos de nosotros, bueno, anduvimos en esa corriente de ese mundo, anduvimos en ese mundo. Y hacíamos lo que pues todo mundo hace, ¿verdad? Y era normal. Lo anormal era vivir para Dios. Lo anormal era comportarse como hijo de Dios. Pero cuando el Espíritu vino a nosotros, cuando nos entregamos a Él, Él nos dio vida juntamente. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aquí podemos encontrar y escuchar varios argumentos de los que ya tienen mucho tiempo congregándose, de los que ya conocen a Dios entre comillas. Se pueden argumentar muchas cosas, ¿sí? Pudieras decir, pero es que yo me congrego, ¿sí? Y ya llevo mucho tiempo congregándome. Eso no es suficiente para que el Espíritu de Dios esté en ti, ¿sí? Es que yo busco de Dios a mi manera, pero lo busco. Eso no es suficiente para tener una vida nueva, ¿sí? Algunos se justifican y pudieran decir, pues yo no soy malo, no me meto con nadie. Y esto lo hemos escuchado infinidad de veces de mucha gente que hemos podido platicar con ella. Es que yo no me meto con nadie, no soy malo. Bueno, ni tampoco bueno, porque muchas veces no hago lo que me corresponde, ¿sí? Y ahí mismo se aplica en la palabra, ¿sí? ¡Ahí la llevo! Esto no es suficiente para ser hijo de Dios, ¿sí? Si tú no tienes esa vida nueva en Cristo, no eres cristiano. O sea, así de simple y sencillo, ¿sí? En otras palabras, ¿qué trato de decirte? Que no basta ser religioso para tener el Espíritu Santo. O sea, no basta ser religioso para tener el Espíritu Santo. Hay mucha gente que conoce mucho más de Dios y no son hijos de Dios. Y tú lo puedes ver en la Escritura. Tenemos un ejemplo muy claro en Nicodemo. Era maestro de la ley, ¿sí? Y no era cristiano. Porque cuando el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo, es que necesitan nacer de nuevo, Nicodemo. Y se queda mirando al Señor Jesús. Pero ¿cómo puedo volver a entrar? Ya siendo viejo, ¿puedo entrar al vientre de mi madre una vez más? ¿Sí? Y el Señor le aclara, no, tú tienes que nacer de nuevo en espíritu y en verdad. ¿Sí? Tú tienes que nacer de nuevo, le dice el Señor. Entonces vemos que no basta ser religioso para poder tener el Espíritu Santo. Muchos piensan que por el hecho de congregarse, por el hecho de conocer de Dios, ya son hijos de Dios. No, el Señor Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios.
Sí. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, el Señor Jesús le estaba dando toda una cátedra del nuevo nacimiento a Nicodemo. Necesitaba nacer de nuevo. En otras palabras, necesitaba convertirse a Dios. Como un maestro de la ley necesitaba convertirse a Dios. Si él conocía de Dios, ¿sí? Pero el Señor Jesús le dice, no, no has nacido de nuevo. No conoces la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es una nueva vida. Es ese nuevo nacimiento que solamente Dios puede darte. ¿Sí? ¿Y cuántas personas están en esta situación de Nicodemo? ¿Cuántas personas están en la misma situación? Años de conocer a Dios, de escuchar de Dios, pero no han tenido ese nuevo nacimiento, ¿sí? No han tenido ese encuentro personal con Dios. ¿Cuántas personas quieren, anhelan poder empezar una vida nueva? Olvidar todo ese pasado que vienen arrastrando. Olvidar toda esa vida de pecados que han venido teniendo en su vida y quisieran tener una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Quisieran olvidar sus fracasos, sus decepciones. Quisieran olvidar todo aquello que les ha hecho daño en su vida y no han podido hacerlo. ¿Por qué? Porque no has querido doblegar tu vida a Dios, porque no has querido entregar tu vida a Cristo Jesús. Sí. Empezar una nueva vida solamente se puede con la ayuda de Dios. Solamente se logra con la ayuda de Dios, un nuevo nacimiento. Sí. Cuando la persona viene a Dios, cambia su forma de ver las cosas. Fíjate, Juan 14, versículo 15 al 17, dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? A ver, ¿me aman? Bueno, para empezar, guardan mis mandamientos, les dice. Si me aman, deben de guardar mis mandamientos. ¿Sí? Y yo, dice, rogaré al Padre y os dará otro Consolador, otro igual a mí, ¿sí? Para que esté con vosotros para siempre. ¿Dónde? En sus vidas. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Otra vez, la misma verdad que veíamos hace un momento. Si no hay una vida entregada a Dios, no pueden tener el Espíritu de Dios. ¿Sí? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. ¿Sí? Una vez más, nos está diciendo, el Espíritu Santo es para aquel que conoce a Dios, para aquel que ha entregado su vida a Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando la persona viene a Dios, esto se cumple y cambia su forma de vida. Cambia totalmente la vida de esa persona, porque ahora ya no ve las cosas como el mundo las ve. Ahora las tiene que ver espiritualmente como Dios las ve. Dice la palabra de Dios que cuando la persona viene a Cristo Jesús,
¿Qué dice? Nueva criatura es. 2 Corintios 5:17 dice, de modo pues que el que está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas quedaron atrás, ¿sí? Ahora todas son hechas nuevas. Ahora tu forma de mirar la vida es diferente. Ahora tu forma de actuar en este mundo es diferente. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti. Porque el Espíritu de Dios está en tu vida. Porque el Espíritu de Dios está haciendo morada en ti. Y se empieza a manifestar. Se empieza a manifestar ese cambio radical de la vida que llevabas antes a la que vas a empezar ahora. Ahora se empieza a manifestar el amor, el gozo, la paz, ¿sí? La bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a ser morada en esa vida, ¿sí? Porque el Espíritu Santo provee el poder para vencer el pecado. Ahora esa vida que tiene el Espíritu ya ha cambiado radicalmente. Ya es normal en su vida el anhelo de vivir para Dios. Ya es normal el buscar una santidad diaria para agradar a Dios. Ya no es una carga, es un privilegio el querer agradar a Dios. Ahora la obra de Dios ya no viene a ser una carga para aquel que ha nacido de nuevo, ¿sí? Y la obra de Dios no es entonces ya voy a hacer esto, ya voy. La obra de Dios, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, es querer más de Dios. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la lectura. No es una carga para aquel que es cristiano orar o leer la palabra, ¿sí? No es una carga. No es una carga para aquel que conoce a Dios, amar a las personas, buscar el bien para la gente, ¿sí? Servirle de la manera práctica, de la manera que está al alcance de su mano. Esas son las evidencias de aquel que empieza a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, cuando ve que esta persona, este hermano o esta hermana está tomando decisiones y está haciendo lo que le corresponde, ¿qué hace el Espíritu Santo? Viene y pone un sello de propiedad en esa vida. Pone su sello en esa vida. Y esto es una realidad, hermanos, no es algo que estemos inventando. Efesios 1, versículo 13 y 14. Fíjate bien el proceso que está llevando, que primero tiene que entregarse a Dios, ¿sí? El Espíritu Santo viene y hace morada en él. Y aquí en estos textos, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, sea en Cristo Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, de la promesa que hizo el apóstol Juan en los textos que acabamos de leer, ¿sí? Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjate, cuando esa vida cambia, cuando esa vida de aquel que no conoce de Dios viene y se entrega a Dios, el Espíritu Santo hace morada en él. Y el Espíritu Santo viene y pone ese sello, ¿sí? ¿Para qué sirve un sello? ¿Para qué sirve un sello, hermanos?
para identificar, sí, de dónde es o a quién pertenece eso. O sea, el sello implica ¿qué? Propiedad, ¿no? El sello está implicando una propiedad. El Espíritu Santo dice, me pertenece. Es como cuando tú vas y compras un coche. Tú compras un coche y mientras tú no lo pongas a tu nombre, pues ese coche dices que es tuyo. Pero si hay algún problema legal, no van a ir en contra tuya, van a ir en contra del que está a su nombre, ¿sí? Entonces, para ser tuyo necesitas ir a hacer el cambio de propietario y que te pongan el sello de que tú eres el propietario. Bueno, el Espíritu Santo, cuando compra la vida de una persona y ésta nace de nuevo, viene y pone ese sello de propiedad en él, ¿verdad? Ahora ya no perteneces al mundo, ahora ya Cristo Jesús pagó por tus pecados y está poniendo el sello de propiedad en tu vida. Bueno, dice la palabra de Dios, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿sí? O sea, no dice únicamente por haber escuchado muchos años, por haber escuchado mucho tiempo la palabra de verdad, ¿sí? El evangelio de salvación, ya vas a ser hijo de Dios. No, dice, y habiendo creído en él, o sea, ¿qué se necesita para ser hijo de Dios? Creer en él, ¿sí? Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? ¿De cuál promesa? Y fíjate, a lo mejor aquí vamos a algunos a sentir algo. Dice, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquellos que nos casamos, ¿quién se acuerda lo que significan las arras? Hay varios y hay algunos que se acaban de casar hace pocos años. ¿Ya se les olvidó, hermanos? ¿O no les dieron las arras? Bueno, aquellos que ya tenemos más tiempo, ¿qué son las arras, hermanos? Son 13 moneditas, ¿sí? Son 13 monedas. En algunos lados, por ejemplo, los católicos dicen que son los 12 apóstoles y Jesucristo, porque una de las monedas es diferente. Puede ser más chica o más grande, puede ser de menos valor o de más valor, ¿sí? Pero es diferente a las otras 12. Entonces, ellos dicen que es Cristo Jesús y los discípulos. Esa es una de las versiones que hay. Pero la versión es que normalmente todo mundo conoce, las arras es la provisión diaria. O sea, ¿qué está haciendo el marido? Le está entregando 12 arras. Le está diciendo, yo prometo darte lo suficiente durante toda nuestra vida. Y es una promesa que estás haciendo, ¿sí? Yo prometo darte todo lo que se necesita en nuestro hogar. Eso es lo que significa, ¿sí? Cuando se está haciendo un compromiso delante de Dios y delante de la sociedad. Le está diciendo, yo te voy a dar todo lo que tú necesites hasta el día que la muerte nos separe. Bueno, el Señor, a través de este texto, el apóstol Pablo está diciendo las arras de nuestra herencia. O sea, Dios te va a proveer lo que tú necesites para llegar a la vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo a través de este texto. O sea, Él te va a poner, ya te puso el sello, Él te va a dar esas arras de la herencia. Te va a proveer de lo necesario para que llegues a la vida eterna, ¿sí? No te vas a quedar a la mitad. Dice, las arras de nuestra herencia hasta, ¿qué? La redención. O sea, hasta el rescate, hasta la salvación de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Él te está diciendo, yo te voy a llevar, yo te voy a rescatar cuando más lo necesites, yo voy a estar ahí para salvarte, yo voy a estar ahí para proveerte para darte las armas, para que tú salgas adelante y llegues un día a la vida eterna. La promesa de parte de Dios, ¿sí? ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Ahí va a estar en tu vida, ¿sí? Ahí va a estar. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida, dice la palabra, ¿sí? Todos los días de tu vida va a estar el Señor buscando ahí proveerte de todo lo necesario. Fíjate, vemos cómo el progreso que va teniendo una vida en Dios, una vida en Cristo Jesús. Primero, te regenera, o sea, te da vida nueva, te cambia la manera de vivir. El Espíritu Santo después viene y hace morada en ti. ¿Para qué? Para llevarte hacia adelante, para sacarte de los aprietos, para llevarte en esa lucha. Pone ese sello en tu vida de que tú le perteneces a Dios. Fíjate qué importante es irlo entendiendo, ¿verdad? Romanos 8, versículo 14, estamos viendo el Espíritu de Dios en el convertido, en el que es cristiano. Romanos 8, versículo 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sí? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí es donde algunos chocan, ¿sí? Porque fíjate, dice la palabra de Dios en el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, que dice, son hijos de Dios, son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y luego te dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. La pregunta sería, ¿qué espíritu está en ti? ¿El de Dios? ¿Qué espíritu te ha adoptado? ¿El de Dios o el del mundo? ¿El de Dios o el del mundo? Fíjate, aquí el apóstol Pablo da una palabra que está en arameo y en griego, que es Abba. Pero esta palabra es algo especial para los judíos y para los griegos. Era muy especial esta palabra, tan especial que la encuentras muy pocas veces en la Escritura, ¿sí? Muy pocas veces se encuentra esta exclamación de Abba, Padre, ¿sí? ¿Qué significa? Abba significa Padre. Nada más que ellos lo usaban en momentos muy especiales, en momentos muy solemnes. Esto no era permitido para cualquiera. Esto solamente para los que realmente tenían una comunión íntima con Dios. Era cuando usaban esta palabra, ¿sí? Esta palabra que está en el idioma arameo, en griego, y significa Padre, pero es muy especial para ellos. Y ellos, cuando tenían esta relación muy íntima con un hijo, sus hijos se les clamaban al Padre, ¿sí? Es como cuando nosotros los latinos decimos papito, papacito,
sea, le estás hablando de una manera muy cariñosa a alguien que tienes una relación íntima, muy personal con él. Así la usaban los arameos y los griegos. Así usaban esta palabra. Era muy especial. Cuando Jesús usaba esta palabra, el Señor Jesús también la usó allá en Marcos capítulo 14, versículo 36, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, cuando estaba sufriendo profundamente, cuando estaba orando y le dice a su padre, le dice: mira, Señor, para ti nada es imposible. Si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Abba, Padre. Sí. O sea, estaba derramando su corazón delante de Dios, pero le decía: Señor, Abba, Padre, papito, Padre mío, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y puedes ver que pues el Señor Jesús tenía sentimientos. No era alguien fuera de lo normal. La diferencia que en esos momentos estaba en forma de humano. Tenía un cuerpo. Que él sabía que iba a sufrir en la cruz, que él sabía el martirio que le esperaba. Por eso le dice: para ti nada es imposible, Señor, pero si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Abba, Padre, le dice. Sí. Entonces, es algo muy especial que Pablo está usando, que él tenía conocimiento y que les está diciendo: mira, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Sí. Porque no habéis recibido ese espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. O sea, ahora ya Cristo Jesús puso el sello en tu vida. Ahora ya eres hijo de Él. Ya no eres hijo de este mundo. ¿Sí? Pero le dice en el versículo 16, dice: pero el Espíritu mismo da testimonio, dice, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Fíjate, qué importante es esto. Porque pudiéramos decir: ¿qué te está diciendo el Espíritu a ti ahorita, estos momentos? ¿Qué te dice el Espíritu? ¿Eres hijo de Dios o no? Tú te conoces. Y Dios también te conoce. Y el Espíritu Santo también te conoce. ¿Sí? ¿Qué te está diciendo? A los hermanos, a todos podemos engañarnos unos a otros, pero a Dios no le puedes engañar. Al Espíritu Santo no le puedes engañar. No le puedes engañar. ¿Sí? ¿Qué te está diciendo? ¿Sí? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Será? ¿Qué te está diciendo el Espíritu? Conoces, y el Espíritu también, ¿verdad? El Espíritu es el que bautiza al cristiano. El Espíritu Santo. Fíjate, 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 13, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que bautiza al cristiano. ¿De qué está hablando aquí? No está hablando del bautismo donde bajas a las aguas. No te está hablando de ese bautismo, hermano. Te está hablando del bautismo del Espíritu Santo que sucedió allá en
en el Pentecostés, ¿sí? Cuando aquellos hermanos estaban orando y vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. De ese bautismo te está hablando. Bueno, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando el Espíritu Santo baja a la primera iglesia, allá en Pentecostés, todos son bautizados y son injertados en un cuerpo. ¿Por qué? Porque nace la primera iglesia, porque nace la iglesia de Cristo en esos momentos, ¿sí? Y cuando tú naces de nuevo, cuando tú entregas tu vida a Dios, eres injertado en ese cuerpo, eres bautizado con ese mismo bautismo que tuvieron estos hermanos cuando fueron bautizados en Pentecostés. Ahora ya no era un grupo solamente de personas que creían en Jesús, ahora eran el cuerpo de Jesús. Porque cuando tú pasas a ser cristiano, pasas a formar parte de ese cuerpo, ¿sí? Ahora ya no eres una persona sola, ahora ya perteneces a un cuerpo. Nació esa iglesia, tuvo nacimiento esa primera iglesia y se formó el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo estás injertado tú y yo, ¿sí? En ese cuerpo que Dios dejó en esta tierra, en ese cuerpo que ahora forman la iglesia de Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo nos testifica, nos habla, nos dice si somos o no somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio de tu vida. El Espíritu es el que respalda tu vida. Él es el que dice, este sí, este no. El Espíritu Santo. Por eso te preguntaba, ¿qué te está diciendo el Espíritu? Fíjate, Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 24. El Espíritu es el que da testimonio si realmente eres hijo de Dios. Versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos, fíjate, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Sí? ¿Por qué sabemos que pertenecemos a Él? Por el Espíritu que está en ti. Y Él está testificando si guardas o no guardas sus mandamientos. Él te está diciendo en estos momentos si tú realmente eres hijo o hija de Dios, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Guardas sus mandamientos? ¿Tienes al Espíritu Santo? Ahí mismo, Primera de Juan 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, ¿sí? En esto conocemos que permanecemos en Él. ¿En qué? En que nos ha dado su Espíritu. Su Espíritu está en ti, permanece en ti, o el Espíritu te está diciendo que te desengañes, que no esté en ti. ¿Qué es lo que te está diciendo? Sí. Porque no podemos engañarnos. El Señor Jesús, cuando les promete el Espíritu Santo, dice que iba a ser como un maestro. Fíjate, Juan 14, versículo 26.
Porque pudieras decir, es que no sé de qué manera se manifiesta el Espíritu, no sé de qué manera pudiéramos saber si el Espíritu Santo está en ti. Tú mismo te conoces y tú sabes lo que te está diciendo el Espíritu Santo a través de la palabra. Tú en estos momentos, tú estás sacando conclusiones. ¿Lo tienes o no lo tienes? Aquí no es a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Lo tienes o no lo tienes? Fíjate Juan 14:26. El Señor Jesús les dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Que dice, Él te va a enseñar todas las cosas. O sea, es como un maestro. Es como un maestro. Cuando tú le preguntas, el maestro te contesta. Cuando tú tienes dudas, el maestro te aclara esas dudas. Creo que a través de la palabra, tú debes de ir sacando conclusiones para saber si ese Espíritu Santo está en ti, ¿sí? Dice la palabra que Él nos iba a enseñar todas las cosas, todas las cosas. Y dentro de todas estas cosas está todo lo que tengas en mente, está todo lo que venga a tu mente. Te iba a cambiar de vida, te iba a dar una vida nueva, te iba a enseñar a vivir, ¿sí?, en armonía. ¿Primero con quién? Primero con tu familia. El Espíritu Santo te va a enseñar a vivir en armonía con esos familiares que a veces cuesta tanto trabajo convivir con ellos, con los papás, con los hijos, con los hermanos. Pero el Espíritu Santo te va a enseñar cómo hacerlo, cómo amarlos, cómo servirlos, ¿sí? Te va a ayudar a vivir, te va a enseñar a vivir cómo servir a tus semejantes, ¿sí? Cómo te va a llevar a comprender los problemas de aquellos compañeros de trabajo, de aquellos compañeros de escuela. Te va a llevar a entender mejor la problemática de este mundo, porque tú ya no las vas a ver como ellos la ven. Ahora tú las ves espiritualmente hablando. Ahora tú ya ves las diferentes situaciones desde el punto de vista de Dios. ¿Y cómo es esto? Bueno, que si Dios me perdonó toda la vida que yo venía arrastrando, ¿cómo es posible que yo no pueda pasar por alto alguna palabra, un desaire que me haya hecho mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi familia, mi hijo? ¿Sí? ¿Cómo es posible que no pueda pasar por alto alguna cosa que ellos me hayan hecho? ¿Sí? Entonces dice la palabra que Él nos iba a enseñar a todas las cosas que vinieran a nuestra mente, ¿sí?, a nuestra vida. Primera de Corintios 2, versículo 12 y versículo 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Fíjense bien, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces dice, nosotros ya no vemos las cosas de igual manera. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Y el espíritu del mundo a qué te lleva? ¿A qué te lleva cuando tú no habías nacido de nuevo? Aquellos que han nacido de nuevo saben bien que el espíritu del mundo te lleva al orgullo, a la vanidad, te lleva a esa venganza, a esa amargura que sientes en tu vida, a esa vanagloria para querer ser más de lo que eres o tener más de lo que tienes, a ese yo personal. Te lleva el espíritu de este mundo, ¿sí?
Y eso tú lo sabes, y yo también, ¿verdad? Porque todos hemos pasado por ahí. El espíritu del mundo no es agradable a Dios y te lleva a eso. Pero el versículo 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, ahora cómo ves las cosas. Ahora ya dejaste ese orgullo, esa vanidad, esa vanagloria, ese yo personal que no quería bajarse para entregarle su vida a Dios. Ahora se ha bajado y ahora el Espíritu de Dios te muestra cómo amar, cómo disfrutar la vida. Te muestra qué es el gozo verdadero, qué es una paz verdadera. Te muestra esa paciencia que debes de tener con los demás. Eso es lo que el Espíritu Santo nos lleva a entender. ¿Por qué? Porque ahora las ves espiritualmente. Ya no ves las cosas materiales, ahora las ves desde el lado espiritual. Ya hay bondad en tu vida, ya hay fe, ya hay paciencia, ya hay benevolencia para con los demás. ¿Sí? Esa es la gran diferencia que hay entre el espíritu de este mundo y el espíritu de Dios. Entonces, los que tienen el espíritu del mundo tienen ciertas características y el que tiene el espíritu de Dios tiene las características que nos marca la Escritura. ¿Ah? ¿Qué te está diciendo el Espíritu hoy? ¿Qué te dice? ¿Sí? ¿Está testificando que eres hijo de Dios o te está reprobando? Muy en tu interior tú lo sabes, ¿sí? ¿El Espíritu está en ti o no lo está? Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿sí? Y tú sabes también que esta palabra no la estoy inventando. Esta palabra ahí está escrita. ¿Para qué? Para que nosotros nos subiéramos a la balanza, para que nosotros nos autoexaminemos si realmente el Espíritu de Dios está en nuestra vida, ¿sí? No es para hacerte sentir mal, para que tú te sientas mal delante de los demás, ¿no? Sino para que consideres tu vida y tomes decisiones. Y el Espíritu Santo te lleve a tomar las decisiones adecuadas. Tú sabes si tomas esta palabra y la aplicas a tu vida o la haces a un lado. Tú sabes qué vas a hacer con ella, ¿sí? Si ya tienes el Espíritu Santo, pues hermano, hermana, dale la gloria a Dios. Que la honra y la gloria sea para Dios, ¿sí? Si no lo tienes, hoy puedes tomar decisiones. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios te está diciendo en esta hora que no lo tienes, toma las decisiones que tengas que tomar. Porque así como el Espíritu Santo viene para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, sabes bien que un día, si tú no tomas las decisiones adecuadas, tú vas a estar delante de Dios. Y Dios te va a decir, un día escuchaste que aún tu vida no había sido rendida al Espíritu Santo, ¿sí? Medítalo un momento, piénsalo, mientras damos gracias a Dios. Y que Dios sea el que te lleve a escudriñar tu propia vida. Que el Espíritu Santo sea el que te haga reflexionar. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿Te va a llevar a tomar decisiones? ¿Te lleva a darle la gloria a Dios? ¿El Espíritu Santo está testificando que eres hijo o hija de Dios? Tú sabes cómo vives. Tú sabes cómo estás en casa. Tú sabes qué relación llevas con tu familia, con tus papás.
con tu esposo, con tus hijos. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo hoy? Padre, sé tú testificando de cada uno de nosotros en nuestro propio interior, Señor. Sé tú tratando, amado Dios, con cada uno de los que hemos escuchado tu palabra, Señor. Padre, si tú estás testificando por nosotros, que sea la honra para ti, porque no hemos hecho méritos, tú lo has hecho todo, Señor. Pero si tu palabra nos está reprobando, si tu palabra nos está haciendo sentir mal, pone el querer como el hacer en cada una de aquellas vidas, Señor, que tú estás tratando con ellas. Y te ruego que tu Espíritu Santo termine tu obra en ellas y les dé nueva vida, Señor. Cambia esas vidas que a lo mejor hasta el día de hoy han sido solamente vidas religiosas y no han querido rendirse a ti. Padre, ven y pon el sello de tu propiedad en esa vida, Señor. Ven y pon ese sello en esas vidas. Ven y regenera, haz morada en ellos, Señor. Ven y trae ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia a las vidas, Señor. Trae esa fe, esa mansedumbre para doblegarse ante la voz de tu Espíritu, Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que no va a regresar vacía, Señor. Y te pedimos, amado Dios, que tu Espíritu Santo añada aún más de lo poco que pudimos explicar, Señor. Tu Espíritu Santo les explique aún lo que a un servidor le faltó, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.